Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica Zárate y en el módulo 4 vamos a revisar estrategias para implementar o fortalecer el liderazgo político de las mujeres. Una de las estrategias que vamos a analizar de manera muy puntual y bastante profunda es la estrategia de la negociación. Nosotros sabemos que pues la negociación pues puede ser un arte que si bien pues tenemos que conocer los elementos que componen una negociación, lo que necesitamos saber para poder negociar de manera eficiente, gran parte de este trabajo pues se afina con la práctica. Entonces, aquí vamos a analizar algunos elementos básicos de la negociación y de la negociación en las áreas políticas. Es importante señalar, como lo especifica también nuestra filósofa feminista Celia Morós, que dice que las mujeres para poder negociar se tienen que convertir en sujetos pactantes. Es decir, cuando la mujer sabe y quiere defender sus derechos, hay un proceso de empoderamiento personal, desde ahí es cómo puede negociar. Esta misma idea también la plantean académicas feministas como es Clara Coria en Argentina y muchas otras mujeres feministas que hablan de la importancia de la negociación como estrategia y de las dificultades que las mujeres, por nuestra cuestión de género, también nos enfrentamos para negociar. Por eso, empezar a entender que somos sujetos pactantes, que las mujeres pactamos desde ese espacio, desde ese piso, ¿no? Conociendo nuestros derechos, conociendo nuestras posibilidades y nuestras capacidades, es como podemos aprender o cómo podemos negociar de manera más estratégica y más eficiente. Y como decíamos en el módulo 3, donde hablamos del liderazgo político de las mujeres, la negociación es una de las herramientas que tenemos. Tenemos la negociación. Otra herramienta importante también tiene que ver con la comunicación, aprendernos a comunicar de manera eficiente, de manera asertiva. Otra herramienta importantísima también es el hacer planes y programas para cumplir objetivos específicos, administración de los recursos, etc. Son muchas herramientas para fortalecer los liderazgos políticos de las mujeres. En esta ocasión nos vamos a centrar solamente en la cuestión de la negociación. Y bueno, ¿qué es la negociación? La negociación es el proceso en el cual dos o más actores intercambian valores tratando de acordar la tasa de intercambio entre ellos, ¿no? Es decir, se negocia cuando hay un valor a negociar, en donde dos personas tratan de encontrar cuál es la tasa de intercambio. ¿Qué te vas a llevar tú y qué me voy a llevar yo? A lo largo de esta sesión vamos a analizar distintos tipos de negociaciones y por qué una negociación o una estrategia de negociación es mejor que otra, ¿no? Y por qué es importante que en este proceso de negociación, en este intercambio de valores, en esta tasa de intercambio de valores, pues las dos personas ganen, ¿no? Y vamos a analizar qué es lo que pasa cuando una persona gana, la otra pierde, qué pasa cuando las dos personas pierden y la importancia del ganar-ganar, ¿no? Y en este sentido, cuando yo mencionaba que cuando las mujeres entramos a un proceso de negociación, tenemos que entrar desde este lugar de empoderamiento y de sujetos pactantes.
una persona que no está empoderada, y esto tiene que ver mucho con el nombre de este curso y los objetivos que tiene este curso, las personas que entran desde este empoderamiento es mucho más fácil negociar y llegar a un buen acuerdo de negociación. Esto también es un elemento que hay que considerar, porque si nosotros no nos consideramos estos sujetos pactantes, no reconocemos el derecho que tenemos para estar sentadas en esa mesa y poder negociar, pues entonces vamos a perder quizás el proceso de la negociación. Por ello es muy importante entrar desde este lugar de empoderamiento teniendo muy claro cuál es mi objetivo de la negociación, cuál, como dice en la siguiente lámina, cuál va a ser este acuerdo que voy a negociar, ¿no? Es decir, cuál es el más bajo valor aceptable, ¿no? Y tener aparte muy, muy claros cuáles son mis no negociables, ¿no? Cuáles son estos elementos o estos valores que no están en esa mesa de la negociación porque no van a satisfacer mis necesidades, porque no van a bajar el valor de mi negociación o porque no voy a poder llegar a una negociación exitosa. La negociación como tal es un proceso que si bien es cierto, como yo mencioné al principio, son herramientas que generan competencias y capacidades, y hay personas que tienen estas facilidades de negociación, pero estas facilidades de negociación no son innatas, ¿no? Sino un buen proceso de negociación pues transita por varias fases, ¿no? La primera es la preparación y la planeación. ¿Cómo voy a preparar? ¿Qué quiero negociar? ¿Desde dónde voy a negociar? ¿Cuáles son mis no negociables? Esos elementos que por ninguna manera, por principio, de ninguna manera se van a poner en esa mesa de negociación. Y entonces desde ahí preparo y planeo. En esta primera fase de la planeación, un elemento que siempre recomendamos es conocer a la persona, conocer a tu oponente o a la persona con la que vas a negociar. No solamente qué vas a negociar, cómo lo vas a negociar, sino también quién es, con quién vas a negociar, ¿no? Entonces imaginemos que estamos negociando entrar en unas listas para llegar a alguna candidatura o para tomar un puesto de toma de decisiones al interior del partido político, etc. ¿Con quién me tengo que sentar? ¿Quién es esa persona? ¿Qué tipo de negociación hace? ¿Es una persona que negocia de manera suave? ¿Es un negociador duro o una negociadora dura? Etcétera, ¿no? O sea, preparar no solamente los elementos de lo que voy a negociar, sino el objeto de la negociación, sino también con quién voy a negociar, ¿no? Otro elemento son la definición de las reglas del juego, donde también obviamente se consideran estos no negociables y qué quiero hacer, ¿no? O sea, quiero ganar, quiero ganar, perder, ¿qué es lo que quiero, ¿no? Entonces, ¿y cómo se va a hacer? ¿Desde dónde y cómo, ¿no? ¿Qué cosas no? Por ejemplo, puede ser desde algunos tipos de lenguaje que no estén permitidos, en fin, ¿cuáles son mi ABC, estas reglas de juego que yo tengo que tener muy claras para llegar a la negociación? Otro es tener claridad, ¿no? Y justificar la negociación. O sea, una negociación, como decíamos al principio, es un valor que es un intercambio de valores, ¿no? De un valor específico. ¿Por qué ese valor es importante? Ahí sí yo puedo poner datos o puedo justificar en lo posible. Claro que
en la medida que yo llegue mejor capacitada a mi proceso de negociación, a sentarme en la mesa a negociar con mayores elementos, con mayores argumentos, pues entonces voy a tener mayores posibilidades de llegar a un buen acuerdo de negociación, ¿no? Y en este sentido, el justificar y argumentar tu objeto de la negociación, ¿no? Tener mucha claridad, y en este sentido también la comunicación es estratégica. ¿Cómo voy a comunicar esto que necesito? ¿Por qué lo necesito? Y argumentarlo de manera muy puntual, ¿no? Para entonces llegar a sentarme a la mesa de negociación, donde empieza este proceso de regateo, de negociación, para llegar a las soluciones de problemas, ¿no? Y poder llegar finalmente al cierre o a llegar a un acuerdo o implementación de la negociación. Vamos a ver aquí, como mencioné al principio, distintas estrategias o distintas formas de negociación, ¿no? La negociación que es la más exitosa es aquella donde las dos personas en este cierre de acuerdo de implementación ganan. Es decir, nadie pierde, las dos personas ganan. Evidentemente, en este proceso de regateo y negociación pierdes algo, ¿no? Es decir, tú por eso negocias, porque no vas a negociar todo. Tienes que tener muy claro, en la parte 3, tienes que tener muy claro qué cosas o qué elementos o qué estás dispuesta a ceder, ¿no? En este proceso es un regateo, por eso en el proceso de regateo de la negociación, para llegar a la solución de problemas, tú tienes que tener claro qué estás dispuesta a ceder y por qué, ¿no? Por esto estos primeros 3 pasos son muy importantes. Estos generalmente se hacen con el equipo de trabajo, y pues la persona que negocia es la persona que tiene estas capacidades, que tiene la capacidad de escucha, que tiene la capacidad de empatía, y esto lo vamos a ver ahorita, ¿no? De una escucha presente, de una escucha puntual, donde la otra persona también se sienta escuchada, se sienta reconocida, etc. Porque aquí las personas, recordemos que las personas llegamos como sujetos de negociación, sujetos pactantes, ¿no? Entonces, en el proceso cuarto, pues estamos aquí en el regateo, en la negociación y en la posibilidad de resolver problemas para llegar a un cierre, a un acuerdo que sea benéfico para ambas partes. Esos son los elementos de una negociación exitosa. Por eso estos primeros pasos de la planeación, la definición de las reglas de juegos, clarificar, tener muy claro y argumentar y justificar el objeto de tu negociación. Vamos a ver de manera muy general cómo hacer un mapeo de negociación, ¿no? En principio, hay que identificar que lo anterior que mencioné es el proceso de la negociación. Aquí vamos a ver el mapeo, cómo mapear una negociación, ¿no? Primero, pues identificar el problema de la negociación, el objeto de la negociación, cuál es. Yo voy a negociar este valor, ¿no? Esto que es importante, y delimitarlo. Esto también es otro elemento importante, porque muchas veces el delimitar es todo un trabajo previo que implica decir que esto también me va a permitir identificar, clarificar y justificar cuáles son mis no negociables, ¿no? Otro que tiene que ver con identificar a las personas involucradas. Y aquí, pues, ratifico lo que dije anteriormente: conocer a la persona que está con quien voy a negociar. ¿Qué tipo de persona negociadora es, ¿no? ¿Cómo puedo acercarme a esa persona? Muchas veces hay personas que llegan con actitudes muy rudas o con actitudes más, con personalidades inclusive, ¿no? Más
personalidades más fuertes, ¿no? Donde les gusta hablar fuerte y creen que así, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo ir desactivando estos elementos que me van a obstaculizar el proceso de negociación, ¿no? Entonces, conocer, digamos, a la persona con la que voy a negociar es un elemento importante, ¿no? Un punto fundamental es usar la empatía para analizar la situación. Y empatía no necesariamente es ponerse en los zapatos de la otra persona. Yo creo que la empatía tiene más que ver con conocer las necesidades de negociación de la otra persona. En la medida que yo identifique esas necesidades y que entienda la argumentación que esa persona está haciendo de ese proceso de negociación, ahí entonces yo voy a poder comunicarme de mejor manera y vamos a poder llegar a un mejor acuerdo de la negociación. No es ponerme solamente en el lugar de la otra persona, sino es entender cuál es ese lugar, cuáles son las necesidades que tiene, ¿no? Y para usar la empatía, pues obviamente hay muchas estrategias. Una de ellas es la escucha, el cómo me comunico con esta persona, cómo la miro a los ojos, inclusive personas que son entrenadores profesionales de procesos de negociación, siempre te sugieren hasta el lugar en el que se va a dar la negociación y siempre sugieren que sean lugares neutros, que no sean ni en la oficina de una persona o de la otra, porque finalmente estos lugares, el lugar también donde se lleva a cabo la negociación es un lugar que tiene ciertos elementos simbólicos que pueden interferir en el proceso, ¿no? Entonces, usar la empatía tiene que ver también con la comunicación y con la escucha activa. Eso lo vamos a ahondar en las láminas posteriores, ¿no? Con tener una escucha activa para poder tener una comunicación más asertiva y estratégica, ¿no? Y otro elemento es registrar las necesidades, que tiene que ver con lo que yo hablaba de la empatía, registrar las necesidades y los temores de los participantes sobre el problema, ¿no? En este sentido, por eso la empatía es muy importante, ¿no? Porque si yo registro, muchas veces en los procesos de negociación, pues las personas no exponen los temores, pero a lo mejor si yo hago alguna pregunta o noto un cambio de voz o la mirada que va hacia otro lado, puedo identificar que cuáles son los temores o las preocupaciones que tiene la otra persona que está negociando en relación al problema. La estrategia y el arte de la negociación, pues sí está muy concentrada en que ambas partes se lleguen a un acuerdo o a una solución. Por eso se negocia, ¿no? Por eso es importante negociar. Durante esta fase del mapeo que acabo yo de explicar, es importante que las personas negociadoras usen la empatía para pensar sobre necesidades, preocupaciones, metas y el posible comportamiento de los participantes. En las láminas anteriores, cuando yo hablaba de la planeación de la negociación, de la clarificación y de la justificación, pues en esta parte también hay que pensar cuáles serían los posibles comportamientos de los participantes, ¿no? Y entonces generamos distintos escenarios. El escenario A, ¿qué podría pasar? El escenario B, ¿qué podría pasar? El escenario C, etc. Muchas veces podemos tener esa planeación y en el proceso de la negociación, cuando hay una buena empatía, cuando hay una escucha empática que tiene que ver con la presencia, una estrategia, por ejemplo, de empatía y de escucha empática es cuando yo le doy una especie de retroalimentación a la persona sobre la problemática y a partir de ahí puedo decir, noto que hay algún temor sobre esto o noto que hay alguna dificultad, etc. La empatía, la escucha empática
nos permite comunicarnos de una mejor manera. Y esta comunicación es fundamental para llegar a un buen acuerdo para ambas partes en un proceso de la negociación. Inclusive, la empatía nos permite desactivar comportamientos que pueden ser violentos. Muchas veces las personas, cuando tienen miedo o temor hacia algo, o que esa negociación no se llegue a un buen lugar, etcétera, pueden tener algunas conductas o algunas manifestaciones que pueden ser incómodas o violentas, y entonces ahí yo tengo que tener claro, la empatía me va a permitir, mediante esta escucha, poder desactivar y poder comunicarme de manera paritaria con la otra persona, ¿no? Y de tal manera que podamos tener que las reglas de juego dentro de la negociación pues sean cordiales, sean respetuosas y orientadas, digamos, a llevar un acuerdo benéfico para las dos partes que están negociando. Es importante al hacer el proceso de negociación anticiparnos a resultados posibles, ¿no? Y esto se hace también en la fase de la planeación, ¿no? Yo mencionaba anteriormente, bueno, hay que considerar y evaluar una amplia gama de resultados posibles antes que la negociación comience. ¿Qué pasaría si la persona con la que está negociando quiere tal resultado? ¿Cuál sería mi estrategia? ¿Qué voy a ceder yo para que ambos estemos en el mismo lugar? Entonces, en Estados Unidos dicen que estemos en la misma hoja, ¿no? Que realmente no nos salgamos de la negociación, no perdamos la negociación, sino que estemos en esta misma hoja, ¿no? Y bueno, hay que evaluar mucho. Y muchas veces la misma negociación y el mismo proceso, mi argumentación cuando la expongo con la otra persona, cuando la otra persona me expone su justificación y su argumentación, quizás pueda arrojar otros resultados que yo no tenía contemplados, y entonces ahí eso también nos ayuda, y eso nos lo da la práctica, es ver a partir de estos otros resultados que quizás yo no los tenía muy contemplados, cómo poder llegar a una negociación o a un acuerdo que sea exitoso. Pero el tener el anticipar los resultados posibles, que sí es un elemento importante, porque aparte esto me va a dar seguridad a mí como persona que voy a negociar algo, cuáles serían mis alternativas para llegar a un acuerdo, sin que yo pierda tampoco, ¿no? Es muy importante también, y es fundamental, determinar el resultado de la negociación, ¿no? Determinar el objetivo en términos de lo que quiero lograr y pensar de lo que otros buscan. Por eso aquí yo decía, estos son herramientas, hay miles de cursos, talleres, herramientas puntuales que hay que leer, pero esto se aprende mucho en la práctica, ¿no? Y entonces hay muchos esquemas que podemos, digamos, una negociación tiene distintos esquemas de resultados, ¿no? Uno de ellos es ganas-perder, donde una de las partes gana y la otra pierde, ¿no? Otro resultado puede ser que ambas partes pierdan, ¿no? Y una tercera sería cuando las dos partes ganan y ganan, saben, tienen claro, esto sí lo tienen determinado desde el principio de la negociación, que están dispuestos a ceder para que ambas partes ganen. Esta negociación, esta última, la tercera, pues es la más eficiente. Por lo siguiente, ¿cuál sería la implicación de ganar-perder? Por ejemplo, si yo gano la negociación, ¿no? Y la otra persona la pierde, bueno, pues sí, yo me voy con mi acuerdo y me voy con mi negociación, me voy con la necesidad satisfecha, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con la otra persona? Con la otra persona hay una situación de resentimiento. Es decir, la solución del proceso de negociación es
unilateral, lo cual no es muy efectivo al final. Una persona gana y la otra pierde, ¿sí? Pero la otra se lleva una cantidad de resentimiento, una cantidad de fallas, ¿no? de un sentimiento de fracaso, ¿no? Y esto pues no es benéfico y no es llegar a un buen acuerdo o un acuerdo exitoso si solamente esto ocurre para una de las partes. Otra implicación es perder, o sea, otra forma, ¿no? Otra modalidad de la negociación puede ser perder. ¿Qué implica esto de perder? Obviamente ese es el fracaso absoluto de la negociación, no se puede llegar a ningún acuerdo por muchas razones, quizás porque la planeación no fue buena, quizás porque la argumentación no fue lo suficientemente sólida, quizás porque las reglas del juego no fueron bien planteadas, porque en el proceso de regateo no hubo una escucha activa, una escucha empática, en fin, pueden ser muchos factores. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay un fracaso de la negociación y ambas personas se van con muchísimo resentimiento. No es una situación para nada deseable en un proceso de negociación, ¿no? Sin embargo, ¿cuáles serían las implicaciones del ganar-ganar? El ganar-ganar quiere decir, todo el proceso fue exitoso, mi mapeo de la negociación y el mapeo que hizo la otra persona de la negociación fue exitoso, es decir, conocí al adversario, justifiqué de manera estratégica, establecí bien las reglas del juego, me comuniqué asertivamente, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa? Ambas personas llegan a una solución. Aquí es donde yo puedo decir, llegamos a un acuerdo que nos beneficie a ambas partes. Las implicaciones de ganar-ganar redundan, digamos, resultan en llegar a un muy buen acuerdo en la negociación. Quizás para llegar a este punto, pues yo pasé por las otras negociaciones donde quizás yo gané en una, perdí en otras negociaciones donde a lo mejor perdí las dos partes, y entonces algo que que hay que tomar en cuenta cuando uno hace estos procesos de negociación, inclusive cuando gané, cuando llegamos a un muy buen acuerdo de la negociación, es hacer una post-evaluación del proceso. ¿Qué me ayudó? Aunque cada negociación suele ser distinta porque son personas distintas, son necesidades distintas, se negocian distintas cosas, ¿no? Sí ver qué me ayudó en este proceso. Se hizo una buena planeación, el proceso de regateo fue muy claro, pude medir las fuerzas de ambas, ¿no? Mi fuerza y la fuerza de la otra persona, etc. ¿Cómo llegamos al proceso de solución? ¿Cuál fue el costo de haber cedido lo que cedí? ¿No? No sé, todos estos elementos que se dieron en el proceso es muy importante que los evaluemos al final de la negociación, aunque se haya llegado a un acuerdo favorable para ambas partes. Y bueno, la negociación, o sea, ya vimos el proceso, el mapeo, ahora vamos a las distintas variables. Y aquí es donde yo me quiero detener un poco en las diferencias de género. Una variable de género, una de las variables de la negociación son las diferencias de género. Y en el ámbito político, pues ya lo hemos visto en los anteriores módulos, cómo pues primero a las mujeres nos ha costado mucho trabajo insertarnos en esta arena, en este ámbito. Muchas veces nos cuesta negociar, sentirnos sujetos pactantes para sentar a negociar, como a veces estas diferencias de género que hablan de distintas jerarquías también entre las personas, cómo todo esto afecta en el proceso, ¿no? Identificar inclusive dentro de estas diferencias
no solamente si eres hombre o si eres mujer o en fin, ¿no? Si hay otra identidad en el proceso, lo que sea. Aquí lo que es importante también identificar es, por ejemplo, las edades, ¿no? Las edades de las personas, los contextos en los que se está negociando, no sé, todos muchos elementos que hay que considerar también que están metidos, que están inmersos en estas diferencias de género que constituyen las diferencias que tenemos las personas, ¿no? Otro elemento que yo mencioné de manera somera, pero son los rasgos de la personalidad, ¿no? Hay personalidades, digamos, por decirlo de alguna manera, más fuertes que otras, ¿no? Esto no quiere decir que el tener una personalidad fuerte me va a dar, va a ser un rasgo exitoso en mi proceso de negociación, de ninguna manera. Quizás a veces eso puede jugar en contra, quizás a veces tener una personalidad un poco más suave permite escuchar mejor, permite argumentar mejor, permite desactivar ciertos temores, miedos, etc. Este elemento también, cuando nosotros estamos haciendo la planeación y estamos conociendo a la persona con la que voy a negociar, identificar estos rasgos de la personalidad. Otra variable importante en el proceso de negociación es reconocer e identificar las diferencias culturales de las personas que están participando en el proceso de negociación. Recordemos que México es un país pluriétnico y pluricultural, donde las diferencias culturales sí son un elemento a considerar, son un elemento que tenemos que tener claro también, inclusive en las necesidades dentro de los procesos de negociación, cómo no puedo violentar, no puedo discriminar, no puedo, en fin, o sea, la negociación se tiene que dar, cuando yo hablaba de las reglas del juego, se tiene que dar en un piso étnico, con un enfoque de derechos humanos y con sobre todo con un enfoque de no discriminación, ¿no? Entonces, identificar estas diferencias cuando estamos en este proceso de negociación. Entonces, estas variables muchas veces están interpuestas, ¿no? Por ejemplo, a veces si es una mujer indígena que tiene identificar sus rasgos de personalidad, pero aparte tiene estos elementos culturales, ¿no? Que también hay que tomar en cuenta para establecer y que tenemos que conocer antes de sentarnos en la mesa de negociación. Esto es parte también del proceso de planeación y del proceso de establecimiento de reglas del juego y de justificación, donde vamos a argumentar todo el proceso, ¿no? Muy bien, en este módulo analizamos la negociación como una de las estrategias fundamentales para el empoderamiento político de las mujeres y para el fortalecimiento de los liderazgos políticos de las mujeres. La negociación es una herramienta fundamental que las mujeres debemos conocer y tenemos que tener muy claro. Las negociaciones generan competencias y se consolidan a través de la práctica. A lo largo de este módulo estudiamos los elementos fundamentales, un poco como el ABC de la negociación, que tiene que ver con el proceso de la negociación en sí, que es la planeación, el establecimiento de las reglas del juego, la clarificación y la justificación, es decir, argumentar cuáles son mis necesidades, argumentar por qué es necesario llegar a un acuerdo dentro de la negociación, y para entrar de manera como muy sólida y muy fuerte al proceso de regateo.
para poder terminar con un muy buen acuerdo de negociación. Otro de los elementos que revisamos aquí es la importancia de la empatía en el proceso de la negociación, ¿no? La empatía nos permite revisar y reconocer las necesidades, preocupaciones, metas y los posibles comportamientos de los participantes. La empatía no necesariamente es ponerse en el lugar de la otra persona, porque pues, a veces es complejo. Lo importante de la empatía es pensar cuál es la necesidad de esta otra persona, cuál es su miedo, su temor, las preocupaciones, para poder entender qué puedo ceder y qué se puede negociar para llegar a un acuerdo exitoso, ¿no? Y bueno, obviamente también se revisó en cuanto lo que es el mapeo de la negociación, que es delimitar, o sea, primero identificar y delimitar el problema de la negociación para identificar soluciones y utilizar, digamos, la empatía, la comunicación, respetando las necesidades de las personas que están sentadas en la mesa, ¿no? Otro elemento que se revisó a lo largo de este módulo es la importancia de anticiparse a resultados. Muchas veces en el proceso de planeación hay que poner un pequeño mapa, ¿no? Donde se anticipen cuáles serían los resultados posibles y cuál sería la consecuencia de cada uno de estos resultados, porque es importante anticiparnos para ver posibles soluciones a esto, ¿no? O posibles reacciones. Ahora, muchas veces uno puede tener una serie de resultados posibles de la negociación y la misma negociación o la misma argumentación o el mismo proceso de negociación me puede arrojar a resultados que no haya anticipado previamente. Y en ese sentido, yo por eso siempre digo que la negociación es un proceso de práctica, ¿no? Entonces, aquí cuando anticipo estos resultados posibles, como si se arroja un resultado que no estaba previsto, que no estaba anticipado, bueno, ¿cuál sería la solución de tal manera que ambas personas lleguemos a un buen acuerdo, ¿no? Y también revisamos cuáles serían los resultados de la negociación, que hay como muchos esquemas. Aquí tiene que ver con el objetivo que las personas negociadoras quieren lograr y lo que las otras personas buscan, ¿no? Y entonces en estos los resultados pueden ser ganar, perder, perder, perder y ganar, ganar, ¿no? Y bueno, cada uno de estos resultados de la negociación tienen una serie de implicaciones, ¿no? Por ejemplo, en el ganar-perder, bueno, una persona gana el proceso de negociación, o sea, llega a un acuerdo que es benéfico para esa persona, pero la otra persona se va con resentimiento, ¿no? Y que en este sentido no podemos hablar de una negociación exitosa, porque estoy negociando dos valores que se están intercambiando entre dos personas, pero que llevan a un acuerdo que sea benéfico para ambas partes, ¿no? Otro elemento que aquí sí se podría considerar un fracaso de la negociación sería perder-perder, ¿no? Y aquí una de las implicaciones más importantes es que ambas personas se van con resentimiento. Y la negociación más exitosa o la deseable sería que ambas personas ganaran, porque en el esquema de ganar-ganar se llega a una solución en conjunto, se realiza exitosamente una negociación, o sea, ese valor, ese bien que este intercambio llega a un acuerdo final, ¿no? Y a un acuerdo que es benéfico para ambas partes. También vimos al final pues las distintas variables en la negociación que tiene que ver con diferencias de género, la importancia también y considerando que bueno, esto es un curso que tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres, con el fortalecimiento de los liderazgos políticos, este elemento
las mujeres tienen que considerarlo de manera muy importante y muy clara, ¿no? Y aquí veíamos mucho lo que dice Clara Coria, ¿no? Que dice, y también muchas feministas académicas como Celia Morós, etcétera, que cuando una mujer se sienta en una mesa de negociación, tiene que sentarse desde su historia, desde su empoderamiento personal y desde este lugar de sujeto que pacta, ¿no? Porque si no entra desde este lugar como sujeto pactante, ya está entrando con una desventaja, ¿no? Otra variable, pues también vimos los rasgos de personalidad, que en el proceso de negociación, digamos, cada persona tiene rasgos específicos, algunos pueden ser benéficos, otros no, algunos se pueden ir matizando en el proceso de la negociación, pero identificar estos rasgos de negociación es un elemento importante y no sentirse atemorizada. Muchas veces a las mujeres nos pasa que cuando nos sentamos a negociar, no sé, un proyecto, nos sentamos a negociar que nos suban el sueldo en nuestras áreas de trabajo, o negociar una candidatura, o negociar X o Y cosa, muchas veces nos sentimos intimidadas. Por esto este elemento del empoderamiento y el de reconocer y el tener la seguridad de que el proceso de planeación, la justificación y la argumentación fueron muy bien hechas, y que me dé seguridad para llegar a un buen acuerdo. Y otro elemento importante, pues obviamente son las diferencias culturales. Mencionábamos cómo México es un país pluriétnico y pluricultural y cómo estos elementos también incidían en el proceso mismo. Muchísimas gracias por su atención a este módulo.